Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a continuar con la parte 2 de este tutorial. Comenzaremos con hilo de color amarillo. Vamos a realizar un anillo mágico, subiremos una cadena para asegurar y dentro del anillo vamos a realizar 7 puntos bajos. Terminados los 7 puntos, vamos a tirar de la hebra más pequeña para cerrar. Vuelta 2. En esta vuelta vamos a realizar 3 aumentos seguidos. Recuerden que los aumentos son 2 puntos en un mismo espacio. Marcamos el primer punto que realizamos y en el siguiente espacio vamos a realizar el segundo aumento. Pasaremos al siguiente espacio y vamos a realizar el tercer aumento. Terminados los 3 aumentos, nos vamos al siguiente espacio y en ese espacio vamos a realizar 3 puntos bajos. Estos 3 puntos van en el mismo espacio. Ahora vamos a realizar 3 aumentos seguidos. Tenemos el primer aumento, nos saltamos al siguiente espacio y realizamos el segundo. Y ahora en el último punto vamos a realizar el tercer aumento. Terminada esta vuelta nos tienen que quedar 15 puntos. Vuelta 3. En esta vuelta vamos a realizar un punto bajo, lo vamos a marcar para no perdernos. Y en el siguiente espacio vamos a realizar un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 2 veces más. Siguiente espacio, un punto bajo, luego un aumento. Siguiente espacio, un punto bajo y continuamos con un aumento. Ahora vamos a realizar 3 aumentos seguidos. Nos vamos al siguiente espacio y realizamos el primer aumento. Nos saltamos al siguiente espacio y realizamos el segundo aumento. Continuamos en el siguiente espacio para realizar el tercer aumento. Ahora vamos a continuar con la secuencia de un punto bajo y un aumento y la vamos a repetir 3 veces. Al finalizar esta vuelta nos tendrán que quedar 24 puntos. Vuelta 4. En esta vuelta vamos a trabajar con puntos sobre puntos, pero solo tomando la hebra trasera. Al terminar esta vuelta nos tendrán que quedar 24 puntos. Desde la vuelta 5 a la vuelta 6 vamos a realizar puntos sobre puntos, por lo que al término de cada vuelta nos tendrán que quedar 24 puntos. En la vuelta 7 vamos a trabajar con
un punto bajo, lo vamos a marcar y continuaremos con una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 2 veces más. Realizamos un punto bajo, una disminución, nuevamente un punto bajo y una disminución. Vamos a continuar con 3 disminuciones seguidas. Tenemos 1, 2 y 3. Ahora vamos a realizar la secuencia de un punto bajo y una disminución y la vamos a repetir 3 veces y al término de esta vuelta nos tendrán que quedar 15 puntos. Desde la vuelta 8 a la vuelta 9 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, por lo que al término de cada vuelta nos tendrán que quedar 15 puntos. Vuelta 10, vamos a realizar 7 puntos bajos, marcamos el primero, llevamos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora en el siguiente espacio vamos a realizar un aumento. Y vamos a continuar con 7 puntos bajos. Al término de esta vuelta nos tendrán que quedar 16 puntos. En la vuelta 11 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Al término de esta vuelta nos tendrán que quedar 16 puntos bajos. Vuelta 12. En esta vuelta vamos a trabajar con puntos sobre puntos, pero solo tomando la hebra delantera. Terminada la vuelta nos tendrán que quedar 16 puntos. Terminada la vuelta 12 nos tiene que haber quedado hebras libres por la parte de adentro. Y ahora para finalizar vamos a realizar puntos deslizados por toda la vuelta. Esta vuelta no la vamos a contar ya que solo estamos realizando la terminación de la bota. Una vez terminados los puntos deslizados, así es como nos debe quedar y vamos a cortar la hebra. Y ahora con aguja lanera vamos a ocultar la hebra sobrante. Cortamos el sobrante y ya tendríamos lista la primera botita. Así es como debe quedar. Tendremos que realizar 2 piezas exactamente iguales. Vamos a trabajar en las hebras libres que dejamos en la vuelta 12. Para esto doblaremos de esta manera la bota
Y aquí se pueden apreciar las hebras que dejamos libres. Vamos a ingresar en la última hebra que realizamos y vamos a añadir el hilo de color calipso. Una vez añadido el color, vamos a subir una cadena para asegurar y en ese mismo espacio vamos a realizar un punto bajo. Luego nos saltamos a la siguiente hebra y realizamos otro punto bajo. Vamos a trabajar con un punto bajo en cada hebra que dejamos libre. Al terminar la vuelta nos tendrán que quedar 16 puntos. En la vuelta 14 vamos a realizar la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución y la vamos a repetir un total de 4 veces y al término de esta vuelta nos deberán quedar 12 puntos. Antes de continuar con el tejido, vamos a rellenar. Desde la vuelta 15 a la vuelta 20 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, por lo que al término de cada vuelta nos deberá quedar un total de 12 puntos. Y a medida que vayan tejiendo, deben ir rellenando. Terminada la vuelta 20, así es como nos debe quedar y vamos a cortar la hebra. Y acomodamos muy bien esta parte de la bota. Y ahora con aguja lanera vamos a esconder la hebra de la siguiente manera. Nos vamos a saltar este punto y vamos a ingresar en el siguiente. Tiramos de la hebra y la pasamos por delante. Luego vamos a ingresar por este punto, pero solo por la hebra trasera. Tiramos bien y se forma una cadenita. Y vamos a ocultar la hebra por la parte de adentro y el sobrante lo vamos a cortar. Y así es como nos debe quedar. Vamos a continuar trabajando en las hebras libres que dejamos en la vuelta 4. Vamos a ingresar en el último punto y agregaremos el color amarillo. Subiremos una cadena para asegurar, nos vamos a la siguiente hebra y deslizamos. Vamos a realizar puntos deslizados en todas las hebras libres que dejamos en la vuelta 4. Para terminar la vuelta nos vamos a la primera hebra y vamos a deslizar. Subiremos una cadena y cortaremos la hebra. Luego la hebra sobrante la debemos ocultar. Y así es como queda la terminación de la bota.
Vamos a realizar dos piezas exactamente iguales. La única diferencia es que en la segunda pieza no debemos cortar la hebra de color calipso. Vamos a trabajar en la pieza en la que no cortamos la hebra y debemos realizar 4 puntos bajos más. Estos puntos los vamos a realizar para centrar el tejido y poder unir la segunda pieza. Debemos quedar por la parte de atrás de la bota. Esta es la parte delantera y quedamos en la parte de atrás. Vamos a subir con 2 cadenas y vamos a unir la otra pieza por la parte de en medio. Ingresamos justo en medio de la otra pieza y realizamos un punto bajo. Este punto lo debemos marcar ya que nos indicará el inicio de cada vuelta. Vamos a realizar en la primera pieza un total de 12 puntos. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora, en cada cadenita que subimos, que fueron 2, vamos a realizar un punto bajo. Tenemos 1 y en la siguiente cadena realizamos el segundo. Y ahora en la siguiente pieza vamos a realizar 12 puntos bajos. Terminados los 12 puntos, nos vamos a ir a las 2 cadenitas que subimos y vamos a realizar un punto en cada cadenita. Tenemos 1 y realizamos el segundo. Terminada esta vuelta tendremos que tener un total de 28 puntos. Desde la vuelta 22 a la 24 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Marcamos siempre el primero para no perdernos y continuamos trabajando con puntos bajos. Al término de cada vuelta nos tendrán que quedar 28 puntos. Y antes de continuar vamos a realizar cambio de color. Vamos a ingresar por estas 2 barritas que se forman y agregaremos el color fucsia. Tiramos de la hebra azul para ajustar y vamos a continuar el tejido tomando solo la hebra trasera y vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Tendremos que realizar un total de 28 puntos y recuerden solo tomando la hebra trasera. Cortamos las hebras sobrantes y continuamos realizando puntos bajos. Vuelta 26, vamos a trabajar con la secuencia de 12 puntos bajos y una disminución y lo vamos a repetir 2 veces y al terminar nos tendrán que quedar 26 puntos.
En la vuelta 27 vamos a realizar cambio de color. Ingresamos en estas barritas y añadimos el color naranjo. Tiramos de la hebra fucsia para asegurar y continuamos con el tejido. Vamos a trabajar con puntos sobre puntos durante toda la vuelta, por lo que al terminar tendremos que tener un total de 26 puntos. Cortaremos las hebras sobrantes y continuamos con el tejido. En la vuelta 28 vamos a trabajar con la secuencia de 11 puntos bajos y una disminución y la vamos a repetir 2 veces. Terminada la vuelta, nos deberán quedar 24 puntos. Y antes de continuar vamos a realizar cambio de color y nuevamente vamos a añadir el color fucsia. Y desde la vuelta 29 a la vuelta 30 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Al terminar cada vuelta nos deberá quedar un total de 24 puntos. Antes de comenzar con la vuelta 31 vamos a realizar cambio de color. Una vez añadido el nuevo color, vamos a realizar la secuencia de 10 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 2 veces y al término de la vuelta nos deberán quedar 22 puntos. Vuelta 32. En esta vuelta vamos a trabajar con puntos sobre puntos, por lo que al término de la vuelta nos deberán quedar 22 puntos. Antes de continuar con la vuelta 33, vamos a realizar nuevamente cambio de color. Una vez añadido el nuevo color, vamos a realizar la secuencia de 9 puntos bajos y una disminución, la cual vamos a repetir 2 veces y al terminar nos deberán quedar 20 puntos. Y antes de seguir con el tejido, vamos a rellenar. En la vuelta 34 vamos a realizar la secuencia de 8 puntos bajos y una disminución, la cual la vamos a repetir 2 veces y al terminar la vuelta nos deberán quedar 18 puntos.
En la vuelta 35 vamos a continuar con el hilo de color fucsia y vamos a realizar la secuencia de 7 puntos bajos y una disminución, la cual la vamos a repetir durante 2 veces y al terminar nos deberán quedar 16 puntos. Y ahora vamos a realizar por última vez cambio de color, pero esta vez utilizaremos color piel. Una vez añadido el nuevo color, vamos a realizar puntos sobre puntos, pero solo tomando la hebra trasera. Cortamos las hebras sobrantes y continuamos realizando puntos bajos por toda la vuelta. Recuerden que solo vamos a tomar la hebra trasera. Desde la vuelta 37 a la vuelta 42 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, por lo que al término de cada vuelta nos deberá quedar un total de 16 puntos. Miren, ya llegué a la vuelta 42, terminé de rellenar y así es como debe quedar. Y vamos a continuar con la vuelta 43 realizando 8 disminuciones. Terminadas las 8 disminuciones, vamos a cortar una hebra larga. Y ahora con aguja lanera vamos a cerrar. Vamos a tomar la hebra delantera de los 8 puntos que quedaron. Cuando terminemos vamos a tirar fuerte de la hebra para cerrar. Y la hebra sobrante la vamos a ocultar y a cortar. Acomodamos bien y así es como nos debe quedar. Ahora vamos a realizar los brazos. Con color piel haremos un anillo mágico, subiremos una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, vamos a tirar de la hebra más pequeña para cerrar. Desde la vuelta 2 a la vuelta 4 vamos a realizar puntos sobre puntos, por lo que al término de cada vuelta nos tendrán que quedar 8 puntos. Terminada la vuelta 4, vamos a realizar cambio de color. Vamos a añadir el color fucsia.
En esta vuelta vamos a trabajar solo tomando la hebra trasera y vamos a realizar 3 puntos bajos. Tenemos 1, 2 y 3. Y vamos a cortar las hebras sobrantes. Continuaremos en el siguiente punto tomando solo la hebra trasera y vamos a realizar un aumento. Nos vamos al siguiente espacio y vamos a realizar 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Terminada esta vuelta nos quedarán 9 puntos. Vuelta 5. En esta vuelta vamos a trabajar con puntos sobre puntos, por lo que al terminar la vuelta nos quedarán 9 puntos. Y antes de continuar vamos a realizar cambio de color. Vamos a añadir el color naranjo. Una vez añadido el nuevo color, tiramos de la hebra fucsia para asegurar. La hebra fucsia no la vamos a cortar, solo la haremos a un lado y continuaremos tejiendo. Vamos a realizar 9 puntos bajos, es decir, vamos a hacer un punto en cada punto. Vamos a cortar esta hebrita sobrante y continuaremos con el tejido. Y en la vuelta número 8 vamos a continuar con el mismo color y realizaremos la misma secuencia de 9 puntos bajos. Terminada la vuelta 8, estoy en el último punto y antes de cerrarlo vamos a tomar la hebra de color fucsia y cerraremos. Y ahora vamos a trabajar en la vuelta 9 y 10 con el color fucsia y vamos a trabajar con puntos sobre puntos, por lo que al terminar cada vuelta nos quedarán 9 puntos. La hebra de color naranjo no la deben cortar ya que la vamos a utilizar en otra vuelta. Terminada la vuelta 10, antes de cerrar el último punto, tomaremos la hebra naranja y cerraremos. Y vamos a trabajar desde la vuelta 11 a la vuelta 12 con puntos sobre puntos, por lo que al terminar cada vuelta nos deberán quedar 9 puntos. Cuando lleguemos al último punto de la vuelta 12, antes de cerrar, vamos a tomar la hebra fucsia y cerraremos. Y vamos a trabajar desde la vuelta 13 a la vuelta 14 con puntos sobre puntos. Y la hebra de color naranjo la vamos a cortar ya que no la vamos a utilizar más. Una vez que terminemos la vuelta 14, vamos a cortar una hebra larga para después coser al cuerpo. Y así es como nos debe quedar su bracito. Y debemos realizar 2 bracitos exactamente iguales. Ahora vamos a cortar
un alambre de aproximadamente 15 centímetros y lo vamos a introducir entre la vuelta 33 y la vuelta 34. Y así es como debe quedar, lo debemos dejar justo en medio. Y ahora vamos a doblar cada extremo de la siguiente manera. Ahora con tela adhesiva vamos a asegurar cada extremo. Y ya para finalizar vamos a añadir los bracitos. Los bracitos deben ir sin relleno. Y los vamos a acomodar muy bien para luego coser. Vamos a coser muy bien los bracitos dando varias puntadas para asegurar muy bien. Cuando terminemos de coser los bracitos, vamos a ocultar la hebra y a cortar el sobrante. Acomodamos los bracitos y ya tendríamos listo el cuerpo base de Coraline. Ahora vamos a colocar la cabeza para asegurarnos de que calce a la perfección. Y listo, ya tendríamos terminada la segunda parte de este tutorial. Espero te haya gustado mucho este video y si es así, dale like y comparte, así este video podrá llegar a muchas más personitas. Y si me quieres compartir tus resultados, en la cajita de informaciones te dejaré mis redes sociales. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo y último video de este tutorial.